Ya, para el primer problema de movimiento armónico simple, y haremos la pregunta número 3, que dice que la figura que muestra un desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo, calcular la frecuencia angular. Primero, para calcular la frecuencia angular vamos a usar la fórmula que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo, ya que como vemos en la imagen, si nos damos cuenta, el periodo es de 8 segundos. ¿Por qué? Porque cuando inicia acá, se da toda una vuelta y vuelve a llegar hasta acá. Entonces ahí son 8 segundos. Despejamos 2, 8, nos queda que la frecuencia angular es pi cuartos. Luego nos dice que calcula el ángulo de fase. En este caso, como el tiempo al inicio es 0, nuestro ángulo de fase también va a ser 0. Luego nos pide calcular lo que es la ecuación de la elongación. La ecuación de la elongación es x respecto al tiempo de la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase, ¿no? Esa sería nuestra ecuación. Y en este caso, como ya tenemos lo que es la amplitud también, si vemos desde acá hasta acá son 8, desde acá hasta abajo también es 8, entonces por ende la amplitud también nos da que es 8. Y también tenemos lo que es la frecuencia angular, que es también pi cuartos, entonces nos quedaría que x respecto al tiempo va a ser igual a 8 veces el coseno de pi cuartos por el tiempo más el ángulo de fase. Luego nos pide hallar la posición cuando transcurre un segundo, o sea, cuando x respecto a 1. Esto nos quedaría que 8 coseno del ángulo de la frecuencia angular. Como t es 1, entonces no lo multiplicamos, más la constante, ¿no? Entonces, esto nos quedaría que va a ser igual a, entonces si lo ponemos en la calculadora, sería 8 veces el coseno de pi sobre 4, Cambiamos nuestra calculadora a radianes primero y volvemos a poner 8 coseno de pi sobre 4. Nos queda 4 raíz de 2. Entonces, cuando el tiempo es igual a 4 raíz de 2, si lo ponemos 4 raíz de 2, nos queda que es 5,656 centímetros. Esa sería nuestra posición cuando transcurre segundo. Luego dice la velocidad cuando transcurre segundo. Para hallar la velocidad, derivamos lo que es el coseno. Si derivamos lo que es el coseno, tenemos menos la amplitud más por el ángulo de fase por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Como el ángulo de fase es 0, entonces ya no lo contamos. Entonces esto nos quedaría cuando la velocidad también tiene un segundo. Entonces la velocidad va a ser igual a menos 8 por pi cuartos seno de pi cuartos. Así nos quedaría. Entonces a esta ecuación solo le ponemos lo que es por pi cuartos por acá le ponemos pi sobre 4, ¿no? Entonces sería 8 pi cuartos, sería 8 pi sobre 4 por el seno, ahora sería por el seno de pi sobre 4. Nos quedaría 4.44, pero como es negativo, entonces la velocidad sería menos 4.442 centímetros por segundo.
Y por último nos pide hallar por penúltimo nos pide hallar la aceleración. La aceleración también se halla derivando. Si lo derivamos nos quedaría menos. Si derivamos el seno nos quedaría menos a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Igual menos 8 por pi cuartos al cuadrado ahora por el coseno de pi cuartos. Y esto nos daría un total de 8 por pi sobre 4 por el al cuadrado por el coseno de pi cuartos de pi sobre 4. Y esto nos quedaría 3,489, pero como es negativo, menos 3,489. Acá sería centímetros por segundo cuadrado. Y por último nos pide lo que es la velocidad y aceleración máxima. Para hallar la velocidad y la aceleración máxima usamos las dos fórmulas solo sacamos lo que es esto, entonces a por w para la velocidad máxima y menos menos a por w cuadrado. Y así nos sale lo que es la velocidad máxima. Entonces tenemos que a por w sería, o a por la frecuencia angular sería 4 por 4 diré 8 por pi sobre 4. Nos quedaría 2pi, ¿sí? 2pi. O lo que es igual a 360. Y acá en el ángulo de fase nos queda a, sería 8 por pi al cuadrado, pi cuartos al cuadrado. Sería menos 4,934. Y así sería nuestra aceleración máxima, sería menos 4,934. Y nuestra velocidad máxima, si nosotros ponemos 2pi, nos quedaría 6,28, que sería nuestra velocidad máxima. Y así quedaría todo nuestro procedimiento del número 3. Ya, en la figura número 4 nos da igual una gráfica, entonces vamos a calcular, nos pide los mismos datos que la anterior. Calcular primero la frecuencia angular. Primero para hallar la frecuencia angular, igual hacemos que 2pi entre el periodo. Acá nos damos cuenta que el periodo es de 16, entonces sería 2pi sobre 16. Mitad, mitad nos queda que el periodo o la frecuencia angular es igual a pi octavos. Luego para hallar lo que es la posición, tenemos que la posición inicial es 6. Cuando la posición inicial es 6, nuestra amplitud es 15 por el seno de acá el tiempo, nos dice que es 0, entonces solo sería el 0, el seno de lo que es la ecuación del ángulo de fase. Entonces despejando nos queda que el ángulo de fase es el arco seno de 6 sobre 15. Todo esto poniéndolo en la calculadora, nos queda que el arco seno de 6 sobre 15. 6 sobre 15. Nos queda que nuestro ángulo de fase va a ser igual a 4,115. 0,415. Y así sería nuestro ángulo de fase. Ahora luego tenemos lo que es nuestra ecuación de elongación. La ecuación de elongación es lo mismo, ya que nuestra posición inicial respecto al tiempo va a ser lo que es la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Despejando nos queda que la posición inicial del tiempo va a ser 15 por el seno. Nuestra frecuencia angular es pi octavos del tiempo más nuestra frecuencia angular que es 0,411,5. Así nos quedaría. Y luego nos dice cuando transcurre 2 segundos. Entonces cuando transcurre 2 segundos solo despejamos que el tiempo es 2. Nos quedaría, reemplazando todo ya en la calculadora, sería 15 por el seno de pi octavos. Pi sobre 8 por lo que es el tiempo, que es 2, más lo que es 0,4115. Entonces nos quedaría
nos quedaría que nuestra posición inicial o nuestra posición va a ser de 13,963 centímetros. Luego en la D nos pide hallar la velocidad. Para hallar la velocidad derivamos lo que es el seno. Entonces la velocidad va a ser igual a la amplitud por la frecuencia angular, que es pi octavos, por el coseno igual de pi octavos por 2 más 0,115. Y esto metiéndolo a la calculadora va a ser igual a 15 por pi sobre 8 por el coseno de igual pi sobre 8 igual de 2pi sobre 8 más 0.415. Entonces esto nos quedaría un resultado de que la velocidad va a ser igual a 2.15 centímetros por segundo. Y acá en el mismo ángulo nos quedaría que tenemos que hallar la aceleración. La aceleración nos da, cuando igual derivamos la velocidad, nos queda menos 15 por pi sobre 8 al cuadrado por el seno de pi sobre 8 por 2 segundos más 0,4115. Esto acá reemplazándolo en la calculadora para no hacerlo tan largo. Lo elevamos al cuadrado, lo ponemos menos y el coseno lo cambiamos por el seno. Y nos quedaría que nuestra aceleración va a ser igual a menos 2,153 centímetros por segundos al cuadrado. Y por último nos pide la velocidad y la aceleración máxima. Para la velocidad máxima es la amplitud por la frecuencia angular y la aceleración máxima es la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, el valor absoluto negativo. Entonces nos quedaría que nuestra amplitud es 15, nuestra frecuencia angular es pi octavos por pi octavos. Esto nos quedaría un resultado de nuestra velocidad máxima de 5,89 centímetros por segundo, y nuestra aceleración máxima, aquí nomás le elevamos al cuadrado nuestro resultado, nos quedaría menos 2,313 centímetros por segundo al cuadrado. Y así se resolvería el problema número 4. Dice que en la figura se muestra un objeto oscilante de nuevo en función del tiempo, calcular la elongación. Primero, para calcular la elongación debemos saber lo que es nuestra fórmula, que es x respecto al tiempo igual a la amplitud por el seno de nuestra frecuencia por el tiempo más nuestro ángulo. Entonces reemplazamos y nos queda que, por ejemplo, la amplitud es 6, nuestro ángulo de nuestra frecuencia va a ser igual a 2pi entre 16, mitad nos queda que nuestra frecuencia va a ser a pi octavos en radianes. Entonces reemplazamos que 6 veces el seno de pi sobre 8 por 10, que es el tiempo, más nuestra ecuación más nuestro ángulo de fase. Nuestro ángulo de fase va a ser igual al arco seno de 2 sobre 16. Entonces nuestro ángulo de fase va a ser igual a 0,125 metros. Entonces ahora esto lo ponemos acá y nos queda más 0,125 metros. Entonces nuestro ángulo de fase, nuestra elongación cuando transcurre 10 segundos, va a ser 6 veces el seno de 10 pi octavos más 0.125. Entonces nos queda que nuestro ángulo, nuestra elongación cuando transcurre 10 segundos va a ser de menos 4,738 metros. Y ahora nos pide hallar lo que es la velocidad y la aceleración cuando transcurre 5 segundos.
velocidad y aceleración cuando transcurre 100 segundos. Entonces, lo mismo que lo anterior, derivamos. Al derivar lo que es nuestra posición, nos queda que nuestra velocidad va a ser igual a la amplitud, que es 6 por pi octavos por la derivada del seno es el coseno de pi sobre 8 por, en este caso el tiempo es 5, más 0,125. Lo ponemos en la calculadora, acá reemplazando nada más, de pi de 6 por pi octavos por pi sobre 8 por el coseno de 5 veces pi más 2. Nos queda que nuestra velocidad va a ser igual a menos 1,166 metros por segundo. Y para nuestra aceleración va a ser igual, va a ser nuestra amplitud por nuestra elongación al cuadrado menos, derivamos el coseno, es el seno de nuestra frecuencia por el tiempo más el ángulo de elongación. Entonces, haciendo acá nomás nos queda 6. El tiempo es el mismo, entonces podemos usarlo. Solo esto lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y nos queda que nuestra aceleración va a ser igual a 0,475 metros por segundo al cuadrado. Y así me quedaría el resuelto del problema número 5. Y ahora vamos a resolver el problema 6, que dice que en un laboratorio de física se conecta un deslizador de riel de aire de 200 gramos. Primero hacemos la conversión, ya que 200 gramos tiene que estar a kilogramos. Y esto, si hacemos la conversión, nos sale que en kilogramos es 0,2 kilogramos. Luego nos dice que el extremo de dos resortes en masas despreciables con constantes de 10, o sea, la constante 1 va a ser igual a 10 newtons por metro y la segunda constante va a ser igual a 12 newtons por metro, respectivamente. Nos pide ya el desplazamiento cuando los resortes tiran 5 y 3. Entonces, primero, para hallar la frecuencia angular usamos la fórmula que nos dice que la constante entre la masa. Entonces, que la frecuencia angular nos va a salir que nuestra constante, la primera constante es de 10 entre 0,2. Entonces, nuestra primera frecuencia angular nos va a salir la raíz de 10 sobre 0,2. Ya nos sale 5 raíz de 2 o 7,07. Y luego nuestra segunda, que sería raíz de 12 sobre 0,2. Entonces esto nos sale que solo cambiamos, nos sale igual a 7,7459. Pero vamos a hallar lo que es nuestra frecuencia angular si lo sumamos, o sea, de 22 newtons sobre metro entre 0,2, que nos daría un resultado de 10,48 newton sobre metro por segundo. Entonces, ya hallado eso, tenemos que modelar nuestra ecuación, que sería nuestra posición respecto al tiempo por lo que es el 0,5, de lo que es el 0,5, ya que nos dice que se estira 0,5, o bueno, nos dice 5 centímetros, pero 5 centímetros llevando los metros nos queda 1, 2, nos queda igual a 0,05 metros por el coseno de nuestra amplitud por el tiempo más nuestro ángulo de desfase. Igual en el otro sería igual a x respecto al tiempo, nos dice que es 3 centímetros, entonces sería 0,03 por el coseno de nuestra frecuencia por el tiempo más nuestro ángulo de fase. Entonces estas serían nuestras dos ecuaciones. Ahora, para hallar esto, entonces x de t
podemos usar nuestra fórmula, que es nuestra primera desplazamiento de resorte por el tiempo más nuestro segundo desplazamiento de resorte, por lo que es igual por el tiempo. En este caso nos dice que se desplaza un segundo y nuestro ángulo de desfase es de pi sextos. Entonces para el primero hacemos nuestro que sería 0.05 por el coseno, y nuestro ángulo de fase acá nos dice que es pi sextos o 10 como por esto, entonces lo usamos, sería pi sextos pi sextos, el tiempo es 1, entonces ya no lo usamos, y lo que es nuestro ángulo de fase, que es pi sextos, entonces esto lo sumamos a 10, sería 10.488 más, entonces nos saldría que nuestro primer ángulo de fase sería 8,0119. Entonces nos saldría que nuestro primer ángulo de fase, o nuestra primer desplazamiento, cuando es 0,05, nos sale que el desplazamiento ha sido de 8,00119 metros. Y ahora hacemos lo mismo con lo que es 0.3. Entonces solo acá cambiamos el valor de 0.3 por el coseno de 10.5 igual, y nos sale que en nuestro segundo desplazamiento de 3 centímetros va a ser igual a 4,807 metros por 10 a la menos 4. Y así saldría nuestra pregunta número 6. Ya, bueno, nos dice que un bloque unido a un resorte tiene una ecuación de x respecto al tiempo de 50 veces el seno de 40 pi por el tiempo más pi sextos. Lo bueno de acá es que como ya nos da toda la ecuación, podemos sacar que la amplitud es igual a 50. Nuestra frecuencia va a ser igual a 40 pi. Nuestro ángulo de fase va a ser igual a pi sextos. Entonces ya tenemos acá casi todos los datos. Nos pide que determina en centímetros y el tiempo en segundos determina su periodo de oscilación. Entonces primero nos pide lo que es el periodo de oscilación. Entonces nos pide que el periodo de oscilación, nosotros podemos hallar el periodo, que va a ser igual a 2pi entre nuestra frecuencia angular. Entonces sería 2pi entre 40pi. Pi, nos quedaría 1 sobre 20. Esto sería igual a 0,05 metros. No, segundos diría. Ya, así hallamos nuestro periodo. Bueno, el periodo de oscilación sería eso. Luego nos pide que la posición inicial. La posición inicial, entonces, cuando el tiempo es igual a 0, reemplazamos T0, solo nos queda 50, el seno de pi sobre 6. Entonces esto lo ponemos 50 del seno de pi sobre 6. De pi sobre 6. Que eso nos quedaría un valor de 25 metros. Un centímetro, diré. Y así hallamos lo que es nuestra posición inicial. Luego para la C nos pide su posición cuando transcurre 5 segundos. Igual reemplazamos solo 5. Entonces acá en nuestra ecuación ponemos 50 por el seno de 40 pi. De 40 pi por 5, ya que es el tiempo, más el periodo de oscilación, que igual nos daría un valor de igual de 25 centímetros. De 25 centímetros, o sea, cuando está en su posición inicial, está en 25, y cuando transcurre 5 segundos va a seguir en la misma posición, o sea, no va a variar. Luego nos dice la velocidad cuando transcurre 3 segundos. Para la velocidad vamos a derivar lo que es, sería 50 veces lo que es 40 pi por el coseno de lo que es 40 pi
por, nos dice después de 3 segundos, por 3 más pi sextos. Entonces esto lo ponemos en la calculadora. Sería 50 por 40 pi por, acá sería coseno, por el coseno de 40 pi por 3 más pi sextos. Esto nos da una velocidad de muy grande, una velocidad de 5441,39, o expresado también podría ser de 5, esto es en centímetros. Entonces como nos piden centímetros no lo cambiamos. Luego nos dice la D. La D nos dice la aceleración cuando transcurre 6 segundos. Aceleración igual volvemos a derivar, sería menos la amplitud por la frecuencia al cuadrado del seno de la frecuencia por el tiempo más el ángulo de fase. Entonces reemplazamos y ya lo ponemos de frente a la calculadora. Sería menos 50 por 40 pi, esto al cuadrado, por lo que es el seno. El seno de 40 pi nos dice cuando transcurre 6 segundos, cuando t es igual a 6. Entonces acá como es 40, 6 por 4 son 240 pi. De 240 pi más pi sextos. Más pi sextos. Más pi sextos. Esto nos da que su aceleración va a ser igual a menos 394.784 centímetros por segundo. Y acá también por segundo y acá segundo cuadrado. Como nos piden centímetros lo dejamos ahí. Y por último nos pide nuestra velocidad máxima y nuestra aceleración máxima. Para la velocidad máxima solo hacemos lo que es la amplitud, que nuestra amplitud en este caso sería 50 por nuestra frecuencia angular. Nuestra frecuencia angular es igual a 40 pi por 40 pi. Nos da que nuestra frecuencia angular es igual a, nuestra velocidad máxima va a ser de 6.283,18 metros por segundo. Y nuestra aceleración máxima, solo esto elevamos al cuadrado, lo que es nuestra frecuencia, lo elevamos al cuadrado y le ponemos un menos, sería menos 789.568,35 metros por segundo cuadrado. Y así se quedaría resuelto nuestro problema número 7. Ya, primero hallamos el último problema, que es que una partícula de 0.5 con el extremo tiene un periodo de 0.3, o sea que t es igual a 0,3 y la amplitud es igual a 0,1. Nos pide cuál es la constante del resorte. Para esto vamos a hallar dos cosas. Primero, lo que es la frecuencia, que es 2pi entre el periodo, que es 0,3. Entonces hallamos que 2pi entre 0.3 va a ser igual a 20,94 en radianos. Entonces ya hallado esto nos dice, hallamos que la constante del resorte va a ser igual a la masa por la frecuencia al cuadrado. Entonces la constante del resorte nos da que la masa es de 0.5, pero la masa tiene que estar, si, como está en kilogramos, entonces lo dejamos ahí. Entonces nos da que 0,5 por nuestra velocidad, que es 20,94. Nos da que nuestra constante del resorte, nuestra primera pregunta, va a ser igual a por 0.5 y es igual a 10. Nuestra constante de resorte nos sale de 10,417. Esa sería nuestra constante de resorte. Lo ponemos en newton sobre metro. Luego nos pide cuál es la energía potencial. Nuestra energía potencial va a ser igual a 1 medio por la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Entonces nuestra energía potencial va a ser igual a 1 medio de la constante que es nuestra constante, que es 10,417 por nuestra amplitud, que es 0,1 al cuadrado. Y entonces nos sale que nuestra energía potencial es 1 medio de nuestra constante por la amplitud al cuadrado. Entonces ponemos 1 medio de nuestra amplitud, que justo lo hallamos hace un momento, que es 10,14. Entonces sería 1 medio por nuestra amplitud por lo que es 0.1, esto al cuadrado. Nos da un total de que nuestra energía potencial va a ser igual a 0,052. Pero esto lo tenemos que llevar
Eso lo tenemos que multiplicar por... Ya. Entonces acá en vez de... Eso hemos estado trabajando en radianes, pero vamos a cambiar a lo que es a nuestro fórmula normal para que nos salga en newton sobre metro. Entonces esto va a ser igual a 0.5 por 20.94, que nos sale 20.94 al cuadrado. Esto nos sale a un total de 10,47 newton por metro. Y si esto lo llevamos a nuestra siguiente fórmula, nos da igual y nos queda que nuestra energía potencial es 0,052 o si lo transformamos de radianes al otro sistema, nos queda que esto sería igual a... es igual a 0,52. Y entonces así sería. Y por último nos dice que esa sería nuestra energía potencial máxima en radianes, ¿no? Y por último nos dice cuál es su velocidad máxima en lo que son las partículas. Ya, y ahora para hallar lo que es la velocidad máxima vamos a hacer que nuestra amplitud multiplicado por el valor que nos salió acá, ¿no? Que sería igual a 20.94, que es nuestra elongación, ¿no? Nuestra frecuencia, que es 20,94. Y esto sería igual a 2,094 metros por segundo. Y así hallaríamos nuestra velocidad máxima y nuestra energía potencial máxima. Y así sería todos nuestros problemas. Gracias.